Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón. Si es la primera vez que estás por acá, te cuento que Micromundos es un podcast de actualidad política y económica de la Argentina, con lo cual hoy prácticamente lo que tenemos es un episodio especial analizando los resultados de las elecciones PASO de ayer. Tenemos dos reportajes. El primero con Carlos Maslatón, un dirigente mediático ahora que estuvo muy cerca de Javier Milei, especialmente durante los primeros tiempos. Para mí, Carlos Maslatón es el descubridor de Javier Milei y después por distintas cuestiones se alejó del espacio de La Libertad Avanza. Me parecía interesante entrevistarlo para ver cómo alguien que estuvo tan cerca pero ahora que está alejado ve este contundente resultado que lo puso ganador a Milei con 30,04% de los votos. Y después vamos a hablar con Diana Mondino. Diana Mondino es economista y es la primera candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, el espacio justamente de Javier Milei, en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual también me parece importante charlar con ella, siendo que me parece a mí que el resto de las elecciones, de este debate político que va a desembocar en el próximo 10 de diciembre, asumiendo un nuevo presidente, va a estar centrado en la economía. Así que me parece que va a ser muy interesante charlar justamente con Diana Mondino sobre todos estos temas. Ahora vamos con las voces de la semana. Tenemos 3 audios. El primero, por supuesto, el de Javier Milei, después Patricia Bullrich y finalmente Sergio Massa. Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país. Lo que les quiero contar es que estamos frente al fin del modelo de la casta, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar, cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está precedida de un robo. Si estuviéramos en un país normal, estaríamos festejando una elección. Pero no estamos en un país normal. Estamos en esta Argentina. Los argentinos vivimos con angustia, con miedo, sin poder sentir, sin poder soñar, sin poder proyectar, ni vivir una vida normal. Pero también hoy tenemos motivos para celebrar juntos. Y estos motivos tienen que ver con la oportunidad que nos han dado de conducir y liderar un cambio profundo para la Argentina. Hoy empieza una elección que de alguna manera tiene en esta noche, para los que son futboleros, el final del primer tiempo. Nos queda el segundo tiempo y el alargue y los penales. Y vamos a estar peleando hasta el último minuto porque estamos seguros que en la Argentina que viene el trabajo, la producción, la defensa de nuestros derechos y la educación pública tienen que ser valores incólumes, valores que no se modifiquen, gobierne quien gobierne. Les pido disculpas porque este comentario va a ser un poco desordenado porque tengo un montón de notas dispersas en todo mi escritorio, servilletas, cuadernos, blogs. Bueno, fui
tomando notas de un montón de cosas que fui pensando, que fui leyendo, que fui escuchando, así que seguramente será bastante desordenado. Y no quiero hacerlo muy largo, ¿no? En primer lugar, yo lo que quisiera decir es lo siguiente. Si sumás los votos de Milei, 30%, 30,04, contra aquellos que no participaron en la elección, que se abstuvieron, suman otro 30%. Es decir, que el 60% del electorado votó en contra, por acción u omisión, votó en contra del sistema político tradicional. Esto es un mensaje fuertísimo, tanto para el peronismo / kirchnerismo como para Juntos por el Cambio, que los dos han hecho una muy mala elección. Así que esto yo diría como primera gran conclusión de lo que ha sido la elección de ayer. En segundo lugar, creo que nadie, salvo dos personas, una es Mauricio Macri y la otra es Cristina Fernández de Kirchner, vio la magnitud que era Javier Milei. El resto, políticos, periodistas, analistas, encuestadores y todo actor mayor o en menor medida que integramos el sistema político mediático tradicional, todos quedamos offside. No lo vimos, no la vimos venir. Yo pensé que Milei iba a hacer una buena elección, pero también pensé que Milei se iba a pinchar. No iba a sacar, nunca pensé que iba a llegar al 30%. ¿No? Pensé que iba a estar en el 15, en el 18. Yo hago mi parte. Hoy me daba gracia porque escuchaba a varios periodistas explicar cómo Milei no había ganado en tal o cual lugar, ¿no? Cuando había ganado en todas partes. Pero bueno, digo, gente que es poco humilde. Milei, voy a empezar un poco a hacer nombres, ¿no? Voy a empezar por Milei, por supuesto. Milei rompió varias cosas. Primero, yo diría que Milei rompió aquello que no se puede ganar sin tener territorio, ¿no? Una máxima que viene acuñada de tiempos del peronismo tradicional. No se puede, Milei no tiene territorio y gana. Milei no tiene gobernadores y gana, ¿no? El concepto de territorio y gobernadores están muy relacionados. El tercer punto que Milei también rompe es que no se puede ganar sin tener una estructura gigantesca de fiscales. Bueno, Milei no tiene una estructura gigantesca de fiscales y ganó. Ni siquiera Milei tiene una estructura partidaria y también ganó. Y finalmente, tal vez lo más interesante que rompe es que siempre se dijo, especialmente de parte de la oposición tradicional de Juntos por el Cambio, que los planes sociales lo que generaban era prácticamente, ¿no? una cooptación, convertir al beneficiario de un plan social en rehén de aquel dirigente político, de aquel gobierno que le otorgaba el plan social. Y esto es mentira. Porque a Milei lo votaron ricos, medios y planeros. Lo votó gente que tiene planes sociales. Vayan a ver a La Matanza, por ejemplo. Entonces eso también lo terminó Javier Milei con el resultado de ayer. Aquellos que reciben planes sociales no son rehenes de los gobiernos que le otorgan esos planes sociales. Así que Milei derribó, diría yo, varios axiomas de la política tradicional. Él mismo es un representante de eso mismo que está derribando. Digamos, él mismo es la prueba, ¿no?, de lo que derriba. Y otra cosa muy interesante, los votos que sacó Milei, los votos que saca La Libertad Avanza, a diferencia de los que saca Juntos por el Cambio y de los que saca Unión por la Patria, son de Milei. Porque Milei no competía con nadie. Milei y La Libertad Avanza era lo mismo. La gente votaba a Milei.
la gente votaba a Milei, no votaba a La Libertad Avanza. Y por eso, prueba de lo que digo, es que en Tucumán, donde hace pocos meses Milei obtuvo, el candidato de Milei, Ricardo Bussi, no llegó al 4%, ahora Milei gana. En La Rioja, donde Martín Menem obtuvo el 13%, ahora Milei le va fenómeno. Entonces los votos de La Libertad Avanza son votos de Milei. Los votos que saca Juntos por el Cambio no son votos de Bullrich, por más que le ganó a Horacio Rodríguez Larreta. Lo mismo pasa con Sergio Massa, ¿no? Así que, digo, primer gran análisis para el resultado de Javier Milei. La pregunta que me parece que hay que hacerse es ¿con quién va a competir Javier Milei en una segunda vuelta? Porque quiero creer, me imagino, que si las cosas siguen más o menos como están, sumado al impulso que va a tener Milei como cualquier ganador de una primaria, es muy probable que Javier Milei esté en la segunda vuelta. A menos que Javier Milei como cisne negro le aparezca un cisne negro a él y entonces no esté en la segunda vuelta, pero es muy probable que Javier Milei esté en la segunda vuelta y deba competir ahí sí, o con Bullrich o con Massa. En este sentido, daría la impresión, ¿no?, que Sergio Massa está con muchos problemas, que no tiene mucho más para prometer. Después vamos a hablar de Sergio Massa. Pero lo cierto es que uno tendría que pensar, con lógica, que Milei podría estar en la segunda vuelta perfectamente. Y hay otra cosa que también es interesante analizar, que me lo olvidé, por eso les dije que este comentario iba a ser desordenado, que es evidente y claro que todas las denuncias de supuesta venta de bancas a Milei no le hicieron absolutamente nada. No le quitó un solo voto. No sé si se los dio los votos, pero no se los quitó seguro. No, Milei no se pinchó por eso, lo mismo que por la venta de órganos, por todas las declaraciones polémicas que ha hecho. ¿La gente se convirtió de la noche a la mañana en derecha? O sea, ¿la Argentina se convirtió en un país de derecha? Creo que no. Pero creo que además estas divisiones, si sos de izquierda o de derecha, simplemente nos importan a los que estamos dentro del sistema político mediático. A la gente no le importa si es de derecha, si es de izquierda. Lo que está viendo la gente es que la política tradicional no le está resolviendo los problemas. No se los resolvió el kirchnerismo, que se los agravó, y no se los resolvió Juntos por el Cambio, que también se los agravó. Y al agravamiento de los problemas que no resolvió Juntos por el Cambio, vino Alberto Fernández, ¿no? Un presidente que fue moldeado por Cristina Fernández de Kirchner, que también empeoró los problemas que había dejado ya el macrismo. Es decir, que la política tradicional no resolvió absolutamente nada. Me parece a mí que la gente no hace esta disquisición entre izquierda y derecha, si el Banco Central sirve, no sirve, que podemos hacer los que somos politizados. Me parece que la gente lo que vio es que el kirchnerismo y Juntos por el Cambio son lo mismo, son parte de la casta, no tienen soluciones y agravan los problemas. Esto es lo que vio la gente. Y por eso los resultados están a la vista. Son claros los resultados. La gente lo de ayer es una radiografía de la bronca. La Argentina no se volvió un país de derecha. La Argentina demostró bronca. Esto es lo que está pasando. Y esto es lo que me parece a mí que el peronismo debería notar y que Juntos por el Cambio también debería notar. Porque han sido malos candidatos. No tienen soluciones y lo que tienen y lo que hacen es agravar los problemas. No estoy diciendo que Milei los vaya a resolver, no lo sabemos. Milei es una incógnita. Milei era una incógnita antes y ahora parte de esa incógnita quedó develada. Vimos la potencia que tiene Milei. Tendremos que pensar si Milei es capaz de resolver los problemas que dice que viene a resolver. Yo creo que Patricia Bullrich ganó, pero está en una situación recontra incómoda. Porque me parece que está en una encrucijada. Patricia Bullrich
yo me imagino que por estas horas debe estar preguntándose, lo mismo que muchos de sus colaboradores, qué hacer, moverse hacia el centro para que tratar de pescar votos de Sergio Massa y asegurar los votos de Horacio Rodríguez Larreta, o radicalizar el discurso para tratar de sacarle votos a Javier Milei. Y bueno, eso me parece que es una gran incógnita. Yo creo que los votos que sacó Massa, que sacó Rodríguez Larreta, Bullrich en gran medida los tiene asegurados. Porque me parece que todos aquellos que votaron a Larreta quieren que se vaya el kirchnerismo. No los veo votando a Sergio Massa. Sí los veo votando a Patricia Bullrich. Y tampoco los veo votando a Milei. Así que me parece que por ahí, no diría el 100%, pero sí diría que una gran porción del votante de Larreta se va a quedar dentro, ¿no?, de la franquicia de Juntos por el Cambio. Así que Patricia Bullrich tiene eso. Patricia Bullrich compitió en desigualdad de condiciones con Horacio Rodríguez Larreta en términos de recursos para la campaña. Y en esto, con razón, a muchos nos hizo acordar a la interna Menem-Cafiero, ¿no?, donde Menem era casi un candidato por voluntad propia, que lo único que tenía era su propia voluntad y su trabajo. Bullrich parece lo mismo en ese aspecto. Horacio Rodríguez Larreta era el candidato del sistema, era el candidato de la estructura, era el candidato de los recursos, como Cafiero en aquel entonces, ¿no? Larreta prefirió hacer alianzas con paquetes políticos, con estructura política, con macroestructura, y le salió mal. No dio resultado. Me parece que en ese aspecto, cuando se anunció que Larreta había acordado con María Eugenia Vidal y con Facundo Mates, y Bullrich dijo, no importa, son 2 votos, parece que tenía razón. Bullrich, ¿qué prefirió? Prefirió salirse de la estructura, no le podía competir a Larreta dentro de una estructura, se salió de la estructura y fue a buscar a la gente. Fue a buscar a la gente directo, y me parece que le convino. Creo que nadie vio que Patricia Bullrich lo iba a aplastar a Rodríguez Larreta como lo aplastó. Y después lo tenemos a Sergio Massa. Sergio Massa, yo no sé qué va a hacer Sergio Massa, la verdad. Si la campaña de Sergio Massa va a ser como el discurso de anoche en el búnker, y bueno, nada, Sergio Massa seguirá con el piso del peronismo. Tratará de pescar algún voto de Schiaretti, me parece. Va a intentar pescar algún voto de Horacio Rodríguez Larreta, pero Sergio Massa no tiene mucho más para dar. Yo creo que Sergio Massa, a diferencia de lo que pasa con Milei, o sea, nosotros con el 30,04 que tiene Milei no sabemos si es el piso o el techo. Yo tengo la sensación, ¿no?, que aun cuando sumemos todos los votos de Grabois, ¿no?, y el 27,27% que sacó Unión por la Patria sean los votos de Massa para hacerlo más fácil, da la sensación que ese es el techo que tiene Massa, que mucho más de ahí no va a poder escalar, y sí me parece que puede disminuir. En especial, vamos a ver cómo le va con la economía, que creo que no le va a ir demasiado bien. Así que me parece que Massa, y yo no sé, Massa ya es una persona que es muy poco creíble, que es muy poco confiable, y que no tiene mucho más para mostrar. Y después tenemos a Mauricio Macri y a Cristina Fernández de Kirchner, que yo lo pongo, no, si tengo que hacer una lista de ganadores y perdedores, los pongo dentro de la columna de los ganadores, porque ellos dos vieron cómo venía lo de Milei. Por eso Cristina en su momento dijo lo que dijo, la elección de tercios. Por eso Mauricio Macri también le da un guiño anoche a Milei, y por eso viene hablando mucho con Milei desde hace bastante tiempo, ¿no? Y por más que Milei esté enojado con Patricia Bullrich, creo que si hay un entendimiento, el factor determinante para que haya un entendimiento, todavía esto falta mucho, entre Milei y Bullrich, un hipotético entendimiento, ese factor aglutinante va a ser Mauricio Macri, que anoche Mauricio Macri directamente se puso en el escenario como lo que muchos los cientistas políticos definen como un kingmaker. O sea, estaba Mauricio Macri ahí no ni como candidato, estaba como un
estaba como el dirigente más importante de Juntos por el Cambio, que había hecho posible que Patricia Bullrich, ¿no?, ganara la interna. Es un kingmaker, lo que se conoce como un kingmaker. Ahí estaba Mauricio Macri, que demuestra que no es un muerto político. Cristina Fernández de Kirchner estaba recluida, pero Cristina Fernández de Kirchner seguramente vamos a conocer en algunos días, por trascendidos o por boca de ella misma, no creo que por boca de ella misma todavía, pero sí por trascendidos, que bueno, en definitiva, la fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi no era la fórmula de ella. Entonces me parece que ahí se va a resguardar. Yo creo, de todos modos, que falta mucho, que todavía me parece que por estas horas la cuestión está todavía muy revuelta, y me parece que a medida que vayan pasando los días vamos a tener más elementos para sacar conclusiones que sean digamos de mejor calidad. Ahora vamos a hablar con Carlos Maslatón. Estamos comunicados con nuestro amigo Carlos Maslatón. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pitón? ¿Cómo andás? Bien, bueno, primera pregunta, ¿cómo lees la elección? ¿Pensaste que Milei ganaba como ganaba? No, yo le daba máximo 22%. Hay dos cosas impresionantes. Uno, el número 30%. La otra cosa impresionante es la dispersión territorial, o sea, la cobertura territorial de sus votos. Prácticamente en todo el país y parejo. Eso es lo que es impresionante. Y la verdad que todo esto fue logrado sin aparato político, con voto espontáneo, algo que jamás vimos en la política. Siempre la política es una combinación de figura que tiene votos con un aparato que ayuda a que esos votos se difundan, se trasladen, y eso es lo que no vimos ayer. O sea, estamos frente a una novedad política y, bueno, no tiene ganada la votación, pero es muy fuerte lo que vimos ayer. Ahora, ¿pensás que este fenómeno de ayer pueda mantenerse a lo largo de las distintas etapas electorales, o que es un llamado de atención que hizo la gente? Yo encuentro las dos, o sea, encuentro mucho llamado de atención, pero la verdad que tengo la impresión, conforme a esa regla del comportamiento electoral que dice que cuando alguien está arriba empieza a ser seguido por más y más gente, o sea que la gente juega ganador, tengo la impresión de que puede predominar más lo segundo que lo primero. En especial porque veo bastante desarmado a Juntos por el Cambio, por el tema de que tenía dos sectores bastante incompatibles, con votantes de diferentes especies, que no se trasladen los votos de Larreta para Patricia Bullrich, y el peronismo lo veo también en una etapa débil, con lo cual, bueno, a mí me gusta la competencia y todo, pero no me sorprendería que se pueda consolidar Milei. A ver, si ayer hubieran sido las elecciones definitivas, Milei hubiera sacado 8 senadores y 40 diputados, más o menos. Si Milei llega al gobierno, ¿ves que pueda gobernar? ¿Que sus proyectos puedan implementarse? Yo no creo que tengas que tener mayorías parlamentarias necesarias, inflexibles para poder gobernar. Porque hay acuerdos políticos que no dependen de eso, o hay acuerdos políticos que se hacen desde una minoría. Usando las técnicas de la política, yo creo que sí, que podría gobernar. Él o cualquier minoritario desde el punto de vista parlamentario. Y ahí también se da el fenómeno de que el político en actividad dice, bueno, yo me paso de este lado porque me conviene, porque tiene futuro, no importa si estábamos enfrentados o no. Pero para eso se necesita también flexibilidad del lado de Milei, ¿no? La libertad de avanza por ahora es un movimiento inflexible desde el punto de vista de quién admite y quién no. Pero bueno, a veces la necesidad hace que uno cambie de postura, especialmente cuando se está en el gobierno real y no todavía en una etapa de campaña y promoción. ¿Te parece que ahí Mauricio Macri puede llegar a unir partes? Por ahí sí, alguna influencia ha demostrado que tiene. De hecho, más de un punto, 2 puntos o 3 puntos de lo del suceso de Milei de ayer, solo se atribuye a Macri. Lo validó la última semana cuando dijo, me gusta Milei, representa el 20%, nunca me mintió. Algo tiene que haber llevado de votos, ¿no? Uh-huh. Además, yo te diría que Macri jugó para Milei, claramente. Uh-huh. Ahora, lo que pasa es que en una posible, no sé, llamarlo alianza, entendimiento, acuerdo, como sea, el que va a querer poner los términos
es el propio Milei frente a Patricia Bullrich o a Mauricio Macri. Va a quedar en buenos términos de sí, No, son malos. va a imponer los términos porque él ganó. Ah, sí, claramente, sí. Pero eso vos lo estás diciendo si él es triunfador en la primera vuelta o en un balotaje. Por ejemplo. No, sí, claramente, eso es así. O sea, ¿hoy tiene más posibilidades de que el balotaje sea Milei-Massa? Mira, para mí si el peronismo toma la decisión de jugar fuerte y de unirse, yo creo que sí. No me sorprendería que el balotaje sea Milei-Massa, sí. Uh-huh. Ahí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Yo creo que contra Juntos por el Cambio gana Milei. Contra Massa no sé si gana Milei. Por ahora pienso eso. ¿Por qué le pones dudas a eso? Porque en teoría, Massa, la verdad que como ministro de Economía está muy complicado. Sí, pero es el peronismo y el peronismo se puede unir y puede trabajar de una forma distinta de como lo vino haciendo ahora, por razones de supervivencia. Y en cambio, como te dije recién, yo a Juntos por el Cambio lo veo desarmado. Lo veo mal, la verdad que yo veo Juntos por el Cambio como proyecto terminado. Al kirchnerismo también lo veo como proyecto terminado, pero estamos hablando de masismo, ¿no? Y una cosa nueva que tiene que surgir alrededor de él, si es que decide jugar. Mirá que estos golpes son muy duros en política y en la vida. No sé cuál es el estado de ánimo de Massa, porque ayer además perdió Tigre. O sea, hay que ver, a veces uno dice, bueno, Massa, yo trato de llegar hasta el final, como sea, y que sea lo que Dios quiera, y no está realmente jugando. O sea, vos pensás al estilo Macri, no sé, 2019. ¿A vos te parece que tendríamos que tener un escenario Massa renunciando como candidato? No, eso es imposible, eso no va a pasar. Pero diciendo, bueno, si tengo que ganar, gano, y si no tengo que ganar, no gano. ¿Entendés? No es lo mismo decir, yo como sea voy a ganar, hago una recuperación de la caída y voy a sacar 40% en octubre. Que tampoco es tanto, son 13 puntos, ¿no? Es decir, obviamente que mucho, como el 50% más, pero hablando de 40% para poder un balotaje. ¿Y a Massa lo ves firme en el Ministerio de Economía? Lo veo firme, sí. Mira, ¿sabes cuál es el tema? Que yo tengo una visión sobre la economía argentina distinta de la catástrofe que se comenta a cada minuto. Sí, yo creo que Argentina terminó una caída histórica hace 2 años, que el país está económicamente para arriba, con desvalorización monetaria y con inflación. Esto es lo que suele verse como contradictorio. Pero varias veces ha pasado esto, y aunque no hubiera pasado, ahora está pasando y va a seguir pasando. Pero por eso es muy distinto el escenario de inflación y desvalorización monetaria de otras situaciones similares, como por ejemplo en 1989 o 2018 o 2019. Esto es con inflación y con caída, con subida del dólar, pero para bien, no para mal. No es que esté bien la inflación, es que no tiene la letalidad que pudo haber tenido, no sé, en un 1989. Y tampoco creo que escale a hiperinflación. Uh-huh. Entonces vamos a ver actividad, inflación, depreciación del peso, desorden político y todo, pero no lo veo como para caer a Massa. Además, si Massa renuncia, para mí muere como candidato. No tiene chance de irse ahora. Ya está, es tarde. ¿Con quién tiene que hablar el Fondo Monetario? ¿Con Massa o con Massa y con Milei? No, con Massa tiene que arreglar. Ahora eso no implica que un candidato de la oposición, que es candidato presidencial, no pueda dialogar. Eso no es incompatible eso. No, para nada. Pero no tendría que el fondo empezar a abrir un poco el juego antes, digamos, porque probablemente el gobierno vaya a cambiar. ¿Pero a vos te parece que un organismo de crédito internacional de esas características puede pasar por arriba de las autoridades formales de un país? Yo no lo veo. No, yo digo que al mismo tiempo, digamos, cuando después Bueno, recurro a tu memoria. ¿Lo viste eso alguna vez? Sí, te explico con quién lo vi, quién estaba en la reunión. El fondo se reunió informalmente con Nielsen, por ejemplo, en su momento. Con Nielsen en las épocas masistas de Nielsen. No, perdóname, cuando se estaba cuando estaba por asumir Alberto Fernández, en el interregno. Ah, está bien, sí. Me acuerdo perfecto. Que hubo una reunión. Tenés razón, sí. Bueno,
Podrá ocurrir eso, sí, tranquilamente, puede ser. No te digo que lo vayan a dejar de lado a Massa, para nada, porque en ese momento Sí, también puede ser que lo hagan en secreto también. Sí, por Pero supuesto. viste que Milei salió diciendo algunas cosas hoy sobre el Fondo Monetario. Bueno, probablemente para ganar protagonismo y mostrar que él es capaz de gobernar y todo eso. Pero me parece peligroso hacerlo público eso. Puede ser. De forma solapada puede ser. Carlos, vos Pero te bueno, haces... siempre vemos alguna cosa nueva, ¿no? A ver, yo me acuerdo que en otro reportaje que te hice, yo había dicho que, digamos, el que lanza a Milei en definitiva fuiste vos, el descubridor de Milei para mí fuiste vos, y eso lo sigo pensando. ¿Te haces alguna autocrítica de tu salida del espacio de Milei cuando criticaste a Kikuchi, al armado, a lo que estaban haciendo? No, lo que pasa que eso fue una iniciativa de ellos, ¿eh? Ellos, por algún motivo que yo desconozco y no comprendo, hace 1 año y medio hicieron saber que yo no debería estar más en el espacio. Así como yo, otras 40, 50 personas más, que generalmente éramos personas de alto perfil en redes sociales. Les molestaba eso o lo consideraban un peligro. Entonces mi salida no es una cosa que yo quise, para nada. Ni siquiera es una salida especulativa, que yo me iba a ir a otro lado. De hecho, no me fui a ningún lado y lo voté a Milei ayer. Pero no puedo hacer nada frente a un rechazo de los demás hacia mi persona. Lamentablemente es así. ¿Hubiera querido seguir? Sí, yo hubiera querido seguir colaborando. No para jugar a una candidatura ni nada de eso, pero no hay nada que pueda hacer. Carlos, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Muchísimas gracias, Pitón. Nos Chao. vemos, suerte. Hasta luego. Gracias. Estamos comunicados con la ya candidata a primera diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires por la Libertad Avanza, Diana Mondino. Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo va? Bien, bueno, primero felicitaciones, es lo que corresponde. Para todos los argentinos, porque tenemos la posibilidad de seguir votando y más o menos hacer las cosas bien. A ver, primera pregunta que no es de índole económica. Ahora te lo hago ya en tu calidad de dirigente político. ¿Por qué te parece que periodistas, analistas, dirigentes políticos no supimos ver la magnitud de Milei? ¿Cuánto tiempo tenés? ¿Cuánto tiempo tenés? Y me incluyo, me incluyo. Mira, porque lamentablemente están muy acostumbrados, no voy a usar el argumento de la pauta y todo eso, sino que están muy acostumbrados a fijarse en personas. Fíjate cómo se llama: peronismo, macrismo, kirchnerismo, alfonsinismo. ¿No? Argentina ha abandonado el concepto de entender las ideas. ¿Qué es lo que la persona esta representa? ¿Qué es lo que haría? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Cómo son? Esa parte está, no te digo que abandonada en Argentina, no quiero exagerar, pero que tenemos un montón de dificultades o estamos reseteados para asumir que es lo mismo. Y si te fijas, peronismo y peronismo y posiblemente Juntos por el Cambio, ya no sabes qué representan. O sea, cualquiera dentro del peronismo piensa lo mismo. Obviamente siempre va a haber sutilezas, ¿no? Sí. Pero es todo igual. Cuando votás a un peronista, ¿es más o menos probable que haga lo mismo que otro? O dentro de Juntos por el Cambio. De hecho, fíjate las internas, ¿no? En donde las diferencias conceptuales entre Horacio y Patricia son importantes, en todas las internas, y está bien que así sea, porque justamente lo que se trata de ofrecer a la gente es que entienda las diferencias y vote el que más le guste. Bueno, Javier ofreció una alternativa bastante clara, bastante coherente, con propuestas, con una forma de hacer las cosas, con un mecanismo, y es una esperanza. Además, y hay otra cosa. A ver. Todo el mundo se focalizó en decir que el voto bronca. ¿Por qué no puede ser el voto esperanza? Tanto lo dijeron que se lo creyeron. Este es el voto de decir, sí, hay cosas que pueden mejorar, hay cosas que pueden cambiar. Y esa parte yo creo que se perdió en el análisis, los analistas, digamos,
Y la gente que no analiza nada dice, che, este tipo en una de esas le pega y va bien. Déjame que te haga dos observaciones porque me siento un poco tentado a disentir en el siguiente sentido. A ver, me da la impresión que, aunque es cierto que la política argentina está dominada por los personalismos, me parece un poco que también quien votó a La Libertad Avanza votaba a Milei, porque vos fíjate que hace no mucho tiempo, en elecciones provinciales, a La Libertad Avanza no le fue bien. Y ahora cuando aparece en la boleta el nombre de Milei, su cara, digamos, cambió totalmente. De hecho, ustedes ganaron creo que 16 de los 24 distritos y me da la impresión que él es el que tracciona. No estoy desmereciendo lo demás, no estoy desmereciendo que haya ideas. Y con respecto al voto bronca, bueno, tal vez ahí pueda haber esperanza más voto bronca, porque las coaliciones políticas tradicionales es claro que no le están resolviendo los problemas a la gente. Sí, a ver, perfectamente puede ser eso. O sea, vos me preguntás por qué. Puede ser todas esas cosas y capaz que haya además otras explicaciones. A ver, en las provincias la gente no había alcanzado a identificar mucho. Fíjate, el dibujito que le hicieron los chicos a Milei es un león. Uh-huh. Pero el simbolito en las boletas que llegaron a tenerlo era un cóndor. El león es negro con amarillo, el cóndor es lila con otros colorcitos, qué sé yo. O sea, ni siquiera tenías la imagen, la gente no estaba asociada, fue muy poquito tiempo para preparar las campañas, sin un peso. Por favor, subrayemos eso, ¿no? O sea, no había publicidad callejera, no había spots, no había nada. Así que, bueno, y si no, será que Javier es un superdotado y la gente lo votó a él. Esa es la otra explicación posible, no sé. No sé. Uh-huh. Puede ser. Lo cierto es que los resultados, en definitiva, son estos. Muchos empezaron hoy, siendo con los votos ya escrutados, a hablar de la palabra gobernabilidad, ¿no? Si un eventual gobierno encabezado por Javier Milei tiene gobernabilidad. ¿Vos cómo ves ese planteo? A ver, ¿cómo definís gobernabilidad? Defino gobernabilidad a alguien, digamos, que pueda llevar a cabo el proyecto que se propone en paz y en armonía. ¿Tenemos paz y armonía ahora? En parte la tenemos, sí. Yo creería que sí. Y de hecho está demostrado ayer. Si no tuviéramos paz y armonía no podrías... Porque vos fíjate que las elecciones de ayer nadie discutió el resultado. Se está debatiendo sobre el resultado, se está analizando, pero nadie dijo, robó, se desarrollaron tranquilamente, más allá de algún problema que pueda haber siempre, ¿no? No, yo sí creo que tenemos, dentro de todo, más allá de algunos casos fuertes. Hola. Hola, te escucho. No, se entrecortó un poquitito. A ver. Sí, Martín, por favor, perdón, ¿eh? Sí. A ver, lamento No, está bien. Yo estoy quieta, así que no sé qué habrá pasado. A ver, esa es las elecciones. A ver, el no poder, que a lo mejor haya un piquete, que a lo mejor haya gente que tiene problemas salariales, que a lo mejor haya provincias que pueden tener más o menos problemas de la otra naturaleza. Eso también sería un problema de gobernabilidad. ¿Y por qué habrían de ser peores que con el gobierno A o B o C, cualquiera que sea, comparado con ahora, con hace unos años, etc.? Y aquí lo que tenemos en Argentina es que identificar un problema, que es que Argentina no crece. Uh-huh. Entonces, el que venga, si logra que Argentina, después que ordene un poquito lo macro, sí. Tenemos un bolonqui, pero si más o menos se ordena y más o menos empieza a crecer, ahí yo creo que tenemos muchas posibilidades de salir adelante. Si se tarda mucho en ordenar la economía o no aparece el crecimiento por el motivo que sea, bueno, ahí vamos a tener serios problemas de gobernabilidad. Y es muy terrible para la sociedad, porque ya partimos de una sociedad que está muy empobrecida, muy castigada, muy sin esperanzas, ¿no? Entonces, para mí es importantísimo ir la parte macro, uh-huh.
una fenomenal cantidad de problemas que nos van a quedar, pero extraordinarios cantidad de problemas que tenemos ya, y más los que se están inventando, como esta devaluación de hoy. Bueno, pues ahí vas a tener serios problemas, sea quien sea el que venga. El propio Massa, ahora Patricia o Javier, digamos, los tres contendientes, ¿no? Sea que sea, hay que reconocer que tenemos un fenomenal problema que tenemos que organizar. Sí, seguro. Sí, un fenomenal problema. Me parece que también algo que ayer la elección de ustedes, digamos, derribó, tal vez uno de los mitos menos comentados y más importantes es que aquellos que reciben planes sociales no son rehenes del gobierno que les da ese plan social. Porque ustedes, digamos, han convertido en una fuerza popular, no es una expresión de clase media. Absolutamente, absolutamente. Esto, mira, otro mito es que esto era solamente para varones jóvenes con poca educación. ¿Viste lo que decían el Rappi de Milei? Sí. Bueno, yo creo que esto es muchísimo más masivo. Madres de familia, gente mayor, muchísimo más masivo. Si no, no podrías tener la cantidad de votos que hay, ¿no? Por eso mismo lo digo. Uh-huh. Así que, bueno, de nuevo, es un mensaje que fue muy claro en repetir 3, 4, 5 ideas y cómo se harían. Esa parte también es súper importante. Y los demás no estoy tan segura que tuvieran esas ideas, o a lo mejor las tienen y no las quisieron o pudieron explicar. Y bueno, creo que ahí hay una diferencia importante. Pero ¿sabes qué? Que creo que hay que recalcar, todo esto se hizo sin aparato, ¿no? Sin la enorme masa de gente que se mueve alrededor de estas organizaciones, sin fotógrafos, sin aviones privados, sin publicidad callejera, sin gente en las esquinas, sin nada de eso, ¿eh? O sea, creo que eso que hay que rescatarlo, Diana, te meto en la economía. El gobierno devaluó el dólar oficial creo que un 20-22%. Y el blue cerró en 685 pesos. Está bien, está mal, era lógico que esto sucediera, no hay que alarmarse. Me gustaría tu opinión. Prolongar la agonía. No es más que eso. Veníamos devaluando aún la semana pasada ya era el 12% mensual. Uh-huh. Ahora se dijo que por los próximos 2 meses y medio esto no va a cambiar. Se devaluaste un 21%. Y por 2 meses y medio no lo tocas. Con lo cual, en términos relativos, vas a terminar más atrasado que lo que estás ahora, ¿no? En octubre. Uh-huh. Y además subieron la tasa. Y ahora la tasa está arriba del 200%. Una tasa arriba del 200%, ¿qué le hace a una economía una tasa del 200%? Entonces, lo que están haciendo es tratar de que los pesos que están en la economía no se vayan al dólar, pero tampoco se van a la producción, ¿no? Entonces, tenés una economía muy extraña que el gobierno imprime pesos para terminar recuperándolos por los cuales paga interés y es muy efímero. Imagínate toda aquella transacción que se haya hecho en estos últimos tiempos, como que te salta el precio, uh-huh, a favor o en contra, no importa si tenías que cobrar o pagar, lo que significa para que ya te dicen, no, esto es hasta octubre. Y entonces, 1 de noviembre, ¿qué pasa? ¿Massa tendría que renunciar? Como ministro de Economía me refiero, ¿no? Mira, es bastante complicado porque hay unos temas que para mí son muy difíciles de explicar en un mundo razonable. Creo que rozan lo delictivo. ¿Cuántos miles de millones de dólares se deben a importadores? No sé, pero... ¿Dónde está documentado eso? ¿Quién los tiene que pagar? Vos y yo los tenemos que pagar. ¿Cuánto es las transacciones en futuro que se están haciendo con los dólares? Todo eso, si Massa se va, el que venga, sea quien sea, tiene que honrar esas deudas, son deudas del Estado Nacional. Yo te lo pregunto porque, a ver, si el Massa candidato, después del resultado de ayer, complica más la economía en su faz de ministro de Economía. Si hoy o Massa... a lo mejor al revés, dice, yo no sé si él dice, no, yo quiero ser presidente, cueste lo que cueste, o si dice, miren, total, no voy a ser presidente, trato de pasar a la historia como un tipo que intentó hacer las cosas bien, en cambio, en lugar de tratar
de a toda costa llegar hasta el 10 de diciembre y le entrego la bomba lo más grande que pueda, pero que la explota a otro. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de salvar él? ¿Al peronismo? ¿A su propia figura? ¿A su candidatura? ¿Cuál es la cosa que él va a tener que priorizar? Uh-huh. El Fondo Monetario, a ver, tiene, por supuesto, que hablar tiene que hablar con Massa para hablar con el gobierno argentino, ¿no? Pongo al gobierno argentino como sinónimo de Massa. Sí, perfecto. Porque es lógico. Ahora, después de la elección de ayer, ¿no debería hablar, además de con Massa, con algún representante de ustedes e incluso con algún representante de Patricia Bullrich? Porque los que van a cargar con todo eso va a ser alguno de ustedes tres. Yo tendería a pensar que sí. En todos los países se habla con el gobierno actual y con la oposición, porque son programas de largo plazo y que los van a tener que cumplir los que están y los que vendrán, que pueden ser los mismos, pueden ser otros, etcétera. Entonces tiene que haber un razonable consenso de qué es lo que se hace. Y si no, te lo pongo en términos de la Constitución Nacional. Todo empréstito externo debe ser aprobado por el Congreso. ¿Te acordás que en la primaria teníamos que hacer esas cosas? Bueno, a ver, muchachos, si nos ponemos las pilas y vemos si eso se hace o no. Porque eso es nuevo endeudamiento, ¿eh? Ojo que el programa con el fondo es para que te den más plata, es más endeudamiento. Bueno, hay un punto que vos ahí tenés. Tengamos en cuenta que todavía no tenemos un acuerdo, tenemos un principio de acuerdo que todavía no fue aprobado por el board, con lo cual tal vez la oposición tendría que estar por lo menos anoticiada convenientemente de todo eso. Claro, porque son lo que comprometa el gobierno, diciendo cada vez que yo logre tal cosa, el Fondo Monetario me va a desembolsar tal otra. Bueno, ¿qué es lo que estás prometiendo? Por ejemplo, a lo mejor, mirá, se están diciendo, qué sé yo, que todos los hombres de apellido Pitón tienen que ir a cavar en una mina. A ver, déjame saber si estoy de acuerdo con eso, ¿no? No, está bien, pero no vayamos a ese ejemplo extremo, pero yo por ejemplo, hay pendientes de desembolsar 7.500 millones de dólares. Mi pregunta es, ¿hay que desembolsarlos? ¿No hay que desembolsarlos? ¿Para qué se va a usar esa plata? Massa la va a usar para contener el dólar. ¿Vos, como parte de la oposición que acaba de ganar, estás de acuerdo con eso? Mira, usar deuda externa para controlar el precio de cualquier cosa, en este caso el dólar, es un disparate. Estás endeudando a toda Argentina para mantener un precio bajo, que es para hacerle un favor a algunos amigos. Eso es delictivo. No voy a usar ningún eufemismo. Eso es delictivo. Uh-huh. No puedo estar de acuerdo con eso. No hay nadie que pueda estar de acuerdo con eso. Por eso no te preguntan, porque le vas a decir, no señor, no haga eso. Mire, yo eso no se lo pago, ¿eh? Uh-huh. Porque, qué gracia. ¿Por qué hay algunos analistas de Wall Street que dicen que Milei genera inestabilidad? Porque nunca entendieron el plan, porque están convencidos que el tipo de cambio fijo en Argentina funciona al igual que en otros países del mundo. Porque nunca han pensado que un país con un déficit de la dimensión que tiene Argentina no puede, no solo no honra su deuda actual, sino va a que necesita más deuda en un futuro. Entonces lo que vos tenés que terminar es con el proceso de mayor endeudamiento. Por ahí empiezan las medidas económicas, ¿no? Y en general, en otros países, es fácil tomar un poquito más de deuda, pero esa deuda además se usa para hacer un puente o un hospital. Acá la estamos usando para pagar sueldo. Te hago la última. Entonces, para no sacarte perdóname, más. Sí. Una cosita. Entonces, es bastante difícil para entender en la estructura mental de alguien. Hoy hablaba con un periodista del exterior y me dice, pero ustedes quieren intentar algo único en el mundo. Digo, no. Nosotros queremos abrir la economía, queremos bajar la inflación, queremos que no haya restricciones a la exportación o importación, queremos que alguien si quiere trabajar pueda trabajar sin requerir un permiso previo. Eso no es único en el mundo, eso es al revés. Hay prácticamente los 200 países del mundo tienen eso, menos nosotros. Ahora, pero para hacer eso, ustedes tienen que tomar dos decisiones que no se han tomado en muchos países del mundo al menos, que sería dolarizar y terminar con el Banco Central. ¿Sería así? ¿Necesariamente tienen que tomar esas dos medidas? No, por dolarizar y terminar con el Banco Central, dos formas de decir no va a haber más política monetaria, ¿no? Porque en realidad lo que se propone es libertad de monedas. Si vos querés hacer un contrato en reales, hacelo.
¿Qué me tenés que venir a preguntar al Banco Central? Es una forma gráfica, metafórica. O sea, el Banco Central va a seguir funcionando. Que eso no tiene que haber. Pero es una forma de decir, señores, no vamos a imprimir más dinero. Vamos a tener que arreglarnos con lo que hay. Digo, el Banco Central va a seguir funcionando entonces. Las funciones de supervisión bancaria, las funciones de investigación económica, esas sí seguirían funcionando, pero no tendrías más política monetaria. O sea, no imprimiría más billetes, para que lo entendamos todos. Exacto. Y después necesario... Ni le subirían, perdón, en Argentina tenemos varias cosas. ¿Qué hace el Banco Central hoy? Imprime billetes. Uh-huh. Después sube la tasa de interés como la subió hoy. Y dice, a partir de mañana, todo el mundo, esta tasa de interés. ¿Por qué? Porque me piace. También dice, no podés comprar esto, no podés vender aquello. No tiene normas retroactivas. Si en los últimos 60 o 90 días hiciste tal cosa, no podés comprar. Hoy han puesto una regulación que no se pueden hacer más de $40.000 por mes, que para una empresa, depende del tamaño de la empresa, eso es muy poco. Todo eso no lo podría hacer. ¿Y en el mismo marco tenés que dolarizar? La dolarización te asegura de que no puedas hacer ninguna de esas cosas. Hay gente muy inteligente y respetable que dice, no, yo voy a hacer una ley que impida que el Banco Central haga esas cosas. Diana, no hace falta que dolaricemos. Yo me encargo de hacer cumplir esa ley. Ajá, ¿y por cuánto tiempo? ¿Cuántas leyes hemos tenido en Argentina que no se cumplen? Empezando por la intangibilidad de depósitos, siguiendo por la convertibilidad. Y te puedo poner varias más, ¿no? Entonces, ¿qué me asegura de que porque pongas una ley de que nunca más el Banco Central va a hacer esas cosas, que efectivamente no las vaya a hacer? Y eso que decís que muy pocos países del mundo lo tienen, mira, no estoy tan segura. Fíjate lo que es Europa, ¿no? La Unión Europea tiene una sola moneda. Hay una Unión Africana que son 5 países con la misma moneda. Los estados de Estados Unidos tienen políticas fiscales independientes, de hecho tienen competencia fiscal, compiten entre ellos y tienen una sola moneda. No sé, la moneda es una ficción jurídica. Vos le podés poner el nombre que quieras. Si tuviéramos moneda sana, esta conversación no existiría. Seguramente que no. Diana, muchísimas gracias por esta charla, por estos minutos y te felicito. Un beso grande, Martín. Seguiremos trabajando. Chao, otro. No me preguntaste nada. Esperá, ¿qué? Hiciste trampa. No me preguntaste nada del Congreso, que es donde voy a estar trabajando. Así que queda para la próxima. Dale, queda para la... Pero a ver, infiero que vas a trabajar en temas económicos. Un beso. Un beso, chao, gracias. Estamos llegando al final de este episodio. Si alguno llegó hasta acá, primero, muchísimas gracias. Estamos muy contentos porque fue un episodio realmente muy largo. Les recomiendo una serie chiquita de 6 capítulos de media hora cada uno, una comedia, porque entre tanta política, tanta pálida, tanta tensión, bueno, me parece que hay que relajar un poco. Es una serie australiana que se llama Fisk, F-I-S-K, Fisk, que es la historia de una abogada que es despedida de un gran estudio después de separarse. Y ella tiene que rehacer su vida, tanto en lo personal como en lo profesional, y va a dar a un estudio chiquito en la ciudad de Melbourne, especializado en sucesiones. Ni siquiera es una especialidad que ella hacía, sino que la tiene que aprender. Bueno, y va a ir ahí. Y en 6 capítulos, la serie tiene 2 temporadas. Acá en la Argentina solamente hay una disponible que está en Netflix. Dura media hora cada capítulo, se las recomiendo. Una serie que no tiene demasiadas aspiraciones, una serie chiquita. La protagonista es la guionista de la serie y también la productora. Yo la disfruté mucho, espero que ustedes también. Bueno, llegamos al final, ahora sí. Mi nombre es Martín Pitón, estamos en las principales plataformas que alojan podcasts como Spotify y Apple Podcasts. Chao, gracias y nos reencontramos pronto.